Muy buenos días tengan ustedes. Continuando con el tema de proyectos, ahora vamos a ver qué es la ingeniería del proyecto. Vamos a ver la primera parte, porque ingeniería del proyecto es bastante largo. La ingeniería del proyecto, primeramente vamos a analizar qué es la ingeniería de proyectos. La ingeniería de proyectos es un conjunto de conocimientos de carácter analítico y técnico, cuyas actividades y tareas hacen la logística de elegir el proceso productivo. Por consiguiente, la ingeniería del proyecto provee toda la información en términos de requerimientos de unidades físicas necesarias para armar el presupuesto y flujo de caja del proyecto. Tamaño del proyecto es la capacidad de producción y el costo de la inversión. Entonces tenemos que ver todos estos elementos para la elaboración de lo que es proyecto. El estudio técnico. El estudio técnico es la parte técnica, tecnología, procesos, etcétera, en la cual tenemos que tocar primeramente qué es la descripción de producto. Nuestro producto, que es el principal objetivo de nuestra empresa y nuestra principal fuente de monetización. Entonces nosotros tenemos que describir el producto tal y como queremos, la calidad y en cantidad. La descripción del proceso de manufactura elegida, cómo vamos a hacer este proceso, en diagramas de flujo, el proceso productivo. Determinación del tamaño de la planta y programación de producción. Tenemos que hacer la selección de maquinaria y equipo, tecnología. Tenemos que hacer la localización de la planta, dónde vamos a ubicarlo. Distribución de la planta. Disponibilidad de materiales e instalaciones, requerimiento de mano de obra, los desperdicios, estimación de costo de inversión y de producción. En un estudio técnico vamos a analizar todos estos aspectos que van a ser muy importantes al momento de determinar cuánto vamos a producir, dónde vamos a producir y cómo vamos a producir. Elementos del estudio técnico. Tenemos que hacer un análisis y determinación de la localización óptima del proyecto. Esta parte es determinante, lo vamos a ver en el siguiente video, cómo debemos determinar la ubicación del proyecto, es bastante delicado. Análisis y determinación del tamaño óptimo del proyecto, otro elemento que debemos tomar en cuenta, el tamaño que tenemos que determinar para el proyecto, la capacidad instalada. Análisis y disponibilidad y costos de suministros e insumos. Entonces, ¿de dónde vamos a comprar los insumos? Cercanía a los centros de abasto de insumos, suministros, etc. Identificación y descripción del proceso. Determinación de la organización. Aspectos que son más términos administrativos. Luego tenemos que ver la organización humana y jurídica que se requiere para la correcta operación del proyecto. Así también tenemos la descripción del tamaño del proyecto. Definir el tamaño del proyecto es determinante. Eso tiene que ser de acuerdo a la orientación de mercado. En un video tutorial anterior, vimos cómo se hace un estudio de mercado. Entonces ahí vemos el mercado objetivo, el mercado meta, donde vamos a trabajar, la población a la cual queremos llegar, el segmento de mercado al cual que tenemos que atacar. Entonces tenemos que ver el tamaño del proyecto. Entonces tenemos que ver la determinación del tamaño responde a un análisis de una cantidad de variables como la demanda, insumos, localización y estrategias de comercialización. Nosotros tenemos que ver el tamaño del proyecto en función a la demanda, cuánta gente puede demandar nuestro producto y cuánta gente potencial hay en los mercados potenciales que existen, ¿no? Los insumos, localización y estrategias de comercialización. El tamaño del proyecto se define como la capacidad de producción al volumen o número de unidades que pueden producir en un mes o un año. Entonces nosotros tenemos que ver la capacidad instalada del proyecto. ¿Cuántas unidades puedes producir en un mes, en un año o en una semana? También tenemos que ver lo que es la característica del producto, la línea de producción, destino y procesos. El aspecto técnico permite la determinación estratégica del tamaño de la planta, la capacidad instalada y la capacidad productiva. En la práctica, determinar el tamaño de acuerdo a las relaciones que existen entre el tamaño y la demanda, la disponibilidad de las materias primas, la tecnología, los equipos y financiamientos. El tamaño como función de la capacidad de producción. Fíjense qué importante es determinar el dimensionar, ¿no?, el tamaño de nuestro proyecto.
a cuánta gente vamos a llegar, cuáles son nuestros mercados, cuáles son nuestras materias primas con las que disponemos, en la demanda de mercado. Tenemos que saber las relaciones que existen con la tecnología, equipos, financiamiento, etcétera, etcétera. Tenemos que tomar muchos aspectos para ver el dimensionamiento del proyecto. También se debe distinguir tres tipos de capacidades. Una es la capacidad teórica, la capacidad nominal o máxima y la capacidad normal. La capacidad teórica es aquel volumen de producción que con técnicas óptimas permite operar al mínimo costo unitario. Entonces, esa sería nuestra capacidad teórica, producir al mínimo costo. La capacidad nominal máxima es la capacidad técnicamente viable y corresponde a la capacidad instalada, según garantías del proveedor. Muchas veces instalamos una planta de industrializadora que no funciona al 100%. Por la falta de materia prima, falta de equipos, maquinaria, etcétera, o tal vez personal. Entonces, esta capacidad no está funcionando a su máxima capacidad. Entonces, hay que dimensionarlo para no tener una capacidad ociosa. Y la capacidad normal, esta capacidad es la que se logra en condiciones normales de trabajo. También tenemos formas de medir. ¿Cómo vamos a medir nuestra producción? La cantidad del producto por unidad de tiempo. Esto se llama productividad. Cuando estamos al tema productividad, nos interesa producir la mayor cantidad en el menor tiempo posible. Hay diferentes relaciones, ¿no? El producto versus tiempo puede ser el producto versus superficie o el producto versus insumo. Entonces se puede ver la productividad desde diferentes puntos de vista. Pero es importante, tenemos que tener la capacidad productiva y tener la capacidad de elevar nuestra productividad al máximo para obtener el mayor beneficio. Asimismo tenemos la capacidad del proceso. ¿Cómo vamos a elaborar el producto? En los procesos, eliminando procesos ociosos, optimizando los movimientos, etcétera, etcétera. El volumen de producción. ¿Cuánto vamos a producir? En un inicio el volumen será bajo, luego irá subiendo poco a poco conforme a la demanda del mercado y que nuestro producto sea conocido en el mercado. Y tenemos la potencia instalada. Nosotros tenemos la potencia instalada o la capacidad instalada a su máxima expresión. Nosotros podemos tener esta capacidad instalada, se puede medir por unidades de producción, pero nosotros podemos producir al 80%, al 60%. Ya mencionamos que puede ser por factores de insumos, por falta de insumos o falta de suministros. Entonces hay que tomar en cuenta la potencia instalada. Factores que determinan el tamaño del proyecto. El tamaño del proyecto del mercado demanda, tamaño y mercado. Es bien importante porque tenemos que nosotros analizar en función al mercado objetivo al que vamos a trabajar. Existe una demanda, el tamaño y el mercado están estrechamente relacionados. La demanda de mercado en la cual podemos entrar. Ya vimos cuando hicimos estudio de mercado que hay demanda satisfecha e insatisfecha, saturada y no saturada. Entonces tenemos que analizar a qué punto y a qué mercado estamos orientando nuestra producción. El tamaño del proyecto de mercado, las materias primas. El tamaño y materias primas. Otra relación que existe en la cual nosotros tenemos que tener la disponibilidad de materias primas para que nuestro proceso productivo no se detenga. Es muy importante esto. En nuestro país tenemos bastantes conflictos sociales que pueden evitar que nosotros continuemos con el trabajo. Las materias primas son determinantes en el proceso productivo. Si hace falta materias primas, entonces el proceso se detiene. Otro elemento que hay que tomar en cuenta el tamaño del proyecto son los equipos y maquinaria, el tamaño y la tecnología. Muchas veces decimos que la tecnología abarata los costos, ¿no? Vamos a unas economías de escala. El costo medio disminuye cuanto más producimos, entonces la tecnología ayuda a que se produzca más a menor costo. El tamaño del proyecto y financiamiento. Tamaño y financiamiento, esto también hay que analizarlo porque de acuerdo al dimensionamiento del proyecto vamos a solicitar el financiamiento o vamos a requerir un financiamiento. El tamaño del proyecto y la mano de obra. El tamaño y la mano de obra.
Nosotros tenemos que tomar en cuenta que de acuerdo al dimensionamiento de nuestro proyecto o de nuestra planta, nosotros vamos a necesitar, vamos a requerir mano de obra. Esta mano de obra será calificada, no calificada, y veremos hasta qué punto nosotros vamos a necesitar la mano de obra. El tamaño de proyecto y las economías de escala. Bueno, mencionamos algo de las economías de escala. ¿Qué quiere decir esto? Cuanto más producimos, el costo medio disminuye. Entonces, ¿qué quiere decir? A mayor producción, el costo unitario va a disminuir y por lo tanto el precio va a ser mucho más accesible al consumidor final. Entonces tenemos que analizar todos estos elementos. También tenemos que ver en el tamaño del proyecto una relación estrecha con el mercado. Este factor está condicionado al tamaño del mercado consumidor, es decir, al número de consumidores o lo que es lo mismo, la capacidad de producción del proyecto. Nuestro proyecto tiene que estar dimensionado en el tiempo, cuánto tiempo va a funcionar. Entonces tenemos que hacer nosotros nuestra proyección de la demanda. La demanda no será la misma del 2020 con relación al 2025. Entonces al 2025 nosotros no sabemos cuánta demanda va a haber. Entonces, nosotros necesitamos hacer proyecciones de esa demanda en función a los datos históricos de consumo. Entonces otro elemento es el tamaño propuesto por el proyecto. Se justifica la medida en la medida que la demanda existe sea superior a dicho tamaño. Muchas veces tenemos un mercado insatisfecho que requiere bastante productos. Entonces nosotros tenemos que dimensionar nuestro proyecto para llegar a satisfacer esa demanda. El mercado al cual estamos orientando es muy importante, porque si no determinamos bien a qué mercado estamos orientando nuestra producción, nosotros vamos a tender a fracasar en nuestro objetivo. La información sobre la demanda insatisfecha se obtiene del balance de la oferta y la demanda proyectada obtenida en un estudio de mercado. La demanda insatisfecha, ya dijimos que es un mercado donde hay una demanda, donde el consumidor no está satisfecho con los productos ofertados en el mercado, por lo tanto requiere de una mayor cantidad. Y esta demanda insatisfecha tiene que ser proyectada y obtenida del estudio de mercado. El estudio de mercado nos tiene que arrojar estos datos para que nosotros podamos dimensionar la cantidad de producción o el volumen de producción que vamos a encarar durante una gestión o durante las futuras gestiones. Tamaño del proyecto y financiamiento, otro elemento que es determinante, ¿no? Son los recursos financieros que se requieren para acceder una necesidad de inversión. ¿Qué es la inversión? Es la cantidad de dinero que vamos a necesitar para hacer la implantación de nuestra empresa. Puede ser una planta de manufacturera, agroindustrial, o puede ser agrícola, ganadera, etcétera, etcétera. Los recursos económicos propios o fuentes internas y ajenos o fuentes externas permiten escoger entre varios tamaños de proyecto. Entonces tenemos que ver los factores y los recursos económicos. Tenemos que analizar que nosotros no disponemos generalmente de dinero, ¿no? O si tenemos el dinero es insuficiente. Por lo tanto, nosotros necesitamos necesariamente acudir a un financiamiento. Estos financiamientos podemos decir que son de fuentes internas o externas, o pueden ser de socios, que nos ayuden a financiar el proyecto. La disponibilidad de los recursos financieros que el proyecto requiere en inversión total, como inversión fija, inversión diferida, capital de trabajo. Asimismo, a través del flujo de caja determinamos la tasa interna de retorno y el valor actual neto, como el beneficio-costo del proyecto. Acá ya vamos a lo que son los indicadores económicos, evaluadores del proyecto, ¿no? Entonces, en función a la inversión realizada, la puesta en funcionamiento, el mantenimiento durante cada gestión, los gastos operativos se dimensionan durante la vida útil del proyecto. Durante la vida útil, y nosotros obtenemos lo que es el BAN, el valor actual neto, el TIR, que es la tasa interna de retorno, y el valor y la relación costo-beneficio, que son los tres indicadores básicos para saber si un proyecto va a ser viable o no. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que elaborar un flujo de caja para determinar estos indicadores económicos. Los indicadores económicos vamos a aprender a hacerlos en un video tutorial futuro cuando toquemos la parte financiera.
El tamaño del proyecto y la tecnología. Hay ciertos procesos y técnicas de producción que exigen una escala mínima para ser aplicables, ya que por debajo de ciertos niveles mínimos de producción los costos serían tan elevados que no justificaría la operación del proyecto en las condiciones. Vamos al tema costos, costos que es determinante para cualquier tipo de proyecto. Cuando los costos son muy elevados o cuando las unidades productivas son pocas, los costos fijos tienden a elevarse y los costos variables son más bajos, por lo tanto los costos fijos elevan el precio del producto final, por lo tanto nuestro precio no va a ser competitivo en el mercado. Es por eso que se requiere hacer un estudio de la cantidad de producción o el volumen de producción o unidades producidas para que no tengamos este problema. Por caso contrario, los costos fijos van a absorber todo lo que es los costos y el precio de mercado. No nos conviene tener costos fijos elevados. Entonces, esa parte también lo veremos cuando toquemos algo de costos de producción. Las relaciones entre el tamaño y la tecnología influirán a su vez en las relaciones entre tamaño, inversión y costos de producción. Entonces nosotros, de acuerdo al tamaño del proyecto, nosotros vamos a requerir una tecnología. Generalmente la tecnología es cara, son de punta y muchas veces no podemos acceder a esta tecnología. Hay en el banco hay un criterio que se llama leasing, que nosotros podemos adquirir no un préstamo, sino el banco nos los compra la maquinaria necesaria y nosotros simplemente pagamos el alquiler por el uso de esa maquinaria, obviamente con un estudio técnico previo. Entonces podemos acudir a esta figura de mercado que nos ayudaría a solucionar la parte de la tecnología. Pero también se puede hacer con un proceso de inversión, cuánto podemos necesitar para la compra de la tecnología. El tamaño es función del mercado de maquinarias y equipos, ya que el número de unidades que se pretenden producir. Ya sabemos que a mayor cantidad producida nosotros necesitamos mayor tecnología y la tecnología nos ayuda a reducir los costos de producción y de los costos medios llegan a bajar, facilitando o disminuyendo el costo unitario y por lo tanto el precio de venta final, que va a ser más competitivo en el mercado. Dentro de ciertos límites de operación a mayor escala de producción, ablandarán un menor costo de inversión por unidad. Bueno, esto sí es, volvemos a lo que es las economías de escala, ¿no? A mayor cantidad de producción, los costos disminuirán por unidad. Entonces, nuestros precios de venta también van a disminuir. Entonces, vamos a salir al mercado con un precio que sea más competitivo y más accesible al consumidor final. El proceso de producción. El desarrollo del proceso de producción es el procedimiento técnico que se utiliza en el proyecto para obtener los bienes y servicios a partir de una serie de materiales e insumos. Ya dijimos que una empresa puede producir o bien bienes o bien servicios, o tal vez ambos, ¿no? Bienes y servicios. Entonces nosotros tenemos que determinar el proceso de producción a través de unos flujogramas o procesos productivos, ¿no? La transformación en productos mediante la participación de la tecnología, materiales, mano de obra, maquinaria, materia prima y sistemas. Entonces, a través de este proceso hacemos una transformación de la materia prima. Usando tecnología, usando mano de obra, maquinaria, transformamos la materia prima en otro producto final acabado, que será nuestro producto final que enviaremos al mercado. Para la determinación del proceso de producción, inicialmente se identifican las características del producto. Entonces acá nosotros hablamos ya de lo que es la calidad y la cantidad. Tenemos que tomar en cuenta que nuestro producto tiene que ser de calidad para que sea competitivo en el mercado. ¿Qué es calidad? Es un tema muy importante al cual tenemos que acudir. Son una serie de atributos en las cuales hacen que nuestro producto sea mejor o sea único en el mercado. Entonces esto va desde el producto, las materias primas utilizadas, el envase utilizado, las etiquetas utilizadas. Entonces prácticamente la calidad del producto es todo el proceso productivo y nos arroja como calidad de producto al momento de comercializar el bien. Las características del producto se refiere a lo que se va a obtener
o sacar el producto en línea de producción. Nosotros como empresa o como productores podemos sacar líneas de producción. Nuestro producto puede ser 1, 2 o 10, pero tienen que tener productos principales a los cuales nos debemos de abocar y en la cual enfocar nuestros esfuerzos para su producción y comercialización. Las propiedades técnicas y composición físico-químicas del producto y especificaciones técnicas. Lo que les decía, acá tenemos que hablar de lo que es calidad del producto, ¿no? Las ISO 9000, tenemos que cumplir las ISO 9000 en cuanto a calidad, y también tenemos que aventajar en función a la competencia, ¿no? ¿Qué ofrece la competencia y qué nosotros podemos ofrecer al consumidor final? ¿Qué valor estamos ofreciendo a nuestro consumidor final? Entonces vamos a lo que son cadenas de valor también acá, el valor que tenemos que ofrecer al consumidor final. También las propiedades estéticas, normas y reglamentos. Hablamos de lo que era el envase y las etiquetas. Esto hablamos ahora de lo que es el neuromarketing. Es un tema muy apasionante, bueno, que no lo podremos ver en este punto, en esta materia, porque es bastante amplio y se tiene que analizar. Pero si ustedes quieren informarse acerca de las estéticas, les ruego vean a Jürgen Klarix, que es un boliviano que vive creo en Colombia, que tiene muchos videos acerca de marketing y es uno de los reconocidos a nivel mundial. Entonces, la estética, la presentación del producto. Muchas veces nosotros nos dedicamos a presentar o compramos el producto por su estética. Acabamos de pasar, ayer fue el 21 de septiembre, entonces Día del Amor, Día del Estudiante acá en Bolivia, y nosotros compramos productos para regalar, y principalmente compramos presentación, estética, envase, y el producto creo que pasa a pasar a segundo plano. Entonces es un ejemplo bien claro de que la presentación hace bastante a la venta de nuestro producto. Líneas de producción, nombre de comercialización. Hemos dicho que las líneas de producción son la cantidad o los productos que nuestra empresa va a ofrecer. Tenemos el nombre de la comercialización, tenemos un nombre que tenemos que introducir al mercado, un logo que tenemos que introducir al mercado, un lema que tenemos que introducir al mercado, hacer conocer nuestro producto en un nicho de mercado para que nuestro producto sea reconocido y sea comercializado. Entonces hablamos de lo que es el posicionamiento de mercado. El proceso de producción. El proceso de instalaciones tiene los siguientes elementos: distribución de áreas productivas, infraestructura de articulación y montaje. Bueno, esto más va a la instalación de una planta, ¿no? Cómo tenemos que distribuir, ¿no?, en la planta nuestra producción. El proceso de elaboración o transformación, el insumo y suministros, requerimientos, recursos. ¿Qué material nosotros debemos necesitar o las materias primas para el proceso de producción? La tecnología que requerimos, ¿no?, los métodos, técnicas, equipos y maquinarias que requerimos para este proceso productivo. Los procedimientos, formas tácticas, recursos humanos. Tenemos que utilizar lo que es la descripción por el uso de equipos, maquinarias y herramientas, vehículos, muebles, enseres necesarios para el proceso de producción. También la distribución por espacios físicos. Los rendimientos permiten mejorar el funcionamiento de equipos y maquinaria. Entonces tenemos que tener espacios adecuados para la instalación de la maquinaria, que no tenga conflictos, que sea libre de paso, que pueda recepcionar la materia prima, que llegue la materia prima fácilmente, evitar movimientos innecesarios, etcétera, etcétera. Los procedimientos en función a su táctica dispondrán al personal de apoyo que es necesario. Una cosa es el personal administrativo, otra cosa sería el personal operativo o de producción, y otra cosa sería el personal de apoyo que nos colaboran en nuestra planta de producción. Bueno, con eso habríamos visto lo que es la primera parte de lo que es la ingeniería de proyecto. En la segunda parte veremos qué es la localización, lo que es la inversión, etcétera, etcétera. Espero que les haya servido, entonces nos vemos la siguiente clase. Muchas gracias y hasta luego.